Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a esta sección sobre el ajedrez que se llama Jaque a la Mente, siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy buenas tardes. Bueno, ya saben que hemos hecho 2 primeras entregas sobre los Polgar, aunque en realidad tendría que ser más sobre las Polgar, pero bueno, hablamos en la primera entrega del padre, que fue que tuvo mucho que ver en que salieran unas chicas tan talentosas en el ajedrez, y empezamos a hablar en orden inverso, de la más pequeña, porque fue también la que más logros tuvo. Sí, desde luego el prodigio real se llama Judith Polgar. Zsuzsa Polgar es también muy fuerte y muy conocida, menos su hermana Sofía, pero vamos, lo que hay que hacer es echar un vistazo a la vida de Judith para entender realmente cuál fue la hazaña lograda por László Polgar con sus hijas. Bueno, de momento, tal como comentábamos, es la mejor jugadora femenina de la historia. Eso es de la indudable. Historia, sin duda alguna, hasta hoy en día no ha habido... Y eso es muy difícil porque ya sabemos que todos los grandes maestros con los chavalitos estos de ahora han sido destronados. Sí, es muy difícil que haya una jugadora tan fuerte como Judith, aunque ya lo veremos, las hazañas que logró a principios del siglo XXI no las lograría hoy porque el nivel ha subido tremendamente también. Pero bueno, vamos a pasar al cómo se desarrolló su carrera profesional ajedrecística. Sí. Se inicia muy pronto al ajedrez, como vimos, con su padre, que pretendía demostrar, y esto era su leitmotiv, que con entrenamiento y con formación y con trabajo se puede lograr cualquier hazaña en cualquier dominio particular, en este caso el ajedrez. Esto hemos visto que tiene sus limitaciones, no parece ser tan universal como pretendía el padre László, pero bueno. Entonces ya de niña era una niña fortísima en ajedrez, jugaba con las piezas como si fueran juguetes ya dentro de su mundo, de su imaginario, y a los 12 años ya es campeona del mundo del grupo de menos de 12 años. Forma el equipo húngaro femenino en la Olimpiada de Salónica de 1988, con sus 2 hermanas y una otra húngara se llama Madel, y superan a la Unión Soviética, cosa que no había pasado nunca en las competiciones anteriores. Perdón, era infantil hasta 12 años, sí. ¿Pero era femenino o era mixto? Bueno, es la Olimpiada femenina. Olimpiada femenina. Sí, aunque ella después se negó, como hemos visto, a participar en los torneos puramente femeninos, porque ella pensaba que tenía el nivel para competir con los hombres. Y bueno, en 1988, el periodista inglés Dominic Lawson se fijó en una cosa y dijo: Judith tiene ojos asesinos. O sea, el killer instinct propio de Kasparov ya lo atribuía a esta chiquilla de 12 años. En enero de 1989, ya con 13 años, ya su elo, para que se haga una idea el oyente, era de 2.555, que es un elo fortísimo, es el de un
gran maestro bastante potente ya. Eso con 13 años. Con 13 años. Era el número 55 del mundo. Ya. Con 13 años en categoría absoluta, nada de femenino. No estamos hablando del elo femenino, sino del elo mundial. Todas categorías. Se lleva el campeonato mixto de los menos de 14 años en 1990. Y bueno, ya lo dijimos, tenía en aquel entonces 35 puntos más de elo que la campeona del mundo, Maya Shibordanice, la georgiana. O sea, ya... Ya era campeona antes de jugar contra ella. Sin haber sido nombrada campeona del mundo, ya superaba por su elo la máxima fuerza de la campeona mundial. Se vuelve gran maestro a los 15 años. Para Nigel Short, que es un gran maestro británico muy conocido ahora, forma parte del equipo de la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, recién nombrado. Pues, según este hombre, el gran maestro Nigel Short, Judith es uno de los pocos prodigios del ajedrez, junto con Paul Morphy, el americano que enloqueció, Capablanca, José Raúl Capablanca, a quien conocemos ya, y Samuel Reshevsky. Ella forma parte de los 3 o 4 niños prodigios de la historia del ajedrez. Obtiene la primera norma para gran maestro en el 91 en Budapest, y luego se lleva al campeonato de Hungría, un país fortísimo en ajedrez, una de las potencias mundiales. Y bueno, obtiene el título de gran maestro a los 15 años y 6 meses, lo cual era un récord de precocidad en aquel entonces. Hoy en día sabemos que ya cuando les quitan de la teta de su madre ya amenazan con ser grandes maestros. Grandes maestros antes de saber leer y escribir. Bueno. No hubiera debido decir teta, sino del seno materno, pero bueno, ya me entienden. Sí. Después ella progresa y sigue su curso estelar. Con 17 años, en 1993, se lleva el torneo de Hastings en Inglaterra, un torneo famosísimo, y derrota en un match al antiguo campeón del mundo Boris Spassky por 5,5 a 4,5. Termina primera también, yo la vi cuando jugaba en el torneo de Madrid, fortísimo torneo de categoría 16 en 1994. Al año siguiente gana un match también contra el prodigio holandés Jeroen Piquet. Y bueno, se puede decir que el año 2000 es el más fecundo de su carrera, porque es que se lleva el torneo de León. Bueno, primero me confundo. El torneo de León fue en 1996, con 20 años. El torneo de León era muy famoso y un categoría 16 que se lo llevó. Se llevó el torneo Open de americano, el US Open de 1998 con 22 años. El torneo Hook Haven con Young Tiemann en el 99 con 23. Y por fin llega el año 2000, que es el más fecundo, digamos, por los logros que obtiene. Malmö, en Suecia, en el 2000 se lo lleva. El Japka Classic en el 2000, la final del Festival Najdorf en 2000. En fin, en la Olimpiada del año 2000 obtiene un score
de 10 puntos de 13 posibles en el tercer tablero. Y bueno, sus resultados son inmejorables. Se puede decir que, bueno, hay que hacer mención aquí de, se me olvidó decirlo, pero creo que lo mencionamos ya la última vez, hubo un incidente que recorrió todo el mundo por la publicidad que obtuvo en su match, en su partida dentro del torneo de Linares de 1994, que es el que era prácticamente el Wimbledon del ajedrez, Linares en aquel entonces. En la partida que le opuso con Kasparov, el campeón del mundo. Sí. Ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir porque este incidente tiene su miga. En un momento dado en la jugada 36, Kasparov coge su caballo y lo lleva a C5, caballo C5, y de D7 a C5. Y justo en ese momento se da cuenta que obstruye la columna C y que la casilla C6 está a la merced de Judith, que puede dar un doble y ganar la calidad, que es la diferencia entre la torre y el alfil. La suelta una 25ª fracción de segundo y la vuelve a coger. Eso no es perceptible a ojo humano, pero sí con una cámara, precisamente porque las cámaras funcionan con 25 imágenes por segundo. Y en una de ellas se veía. Es justo una imagen captada por el vídeo, y cuando se da cuenta de su error, retoma, bueno, que no la había prácticamente soltado, y su caballo de D7 va a F8, con lo cual no obstruye la columna C y no pierde material. La Judith protesta diciendo que ha soltado el caballo y hay que dejarlo ahí, y él persiste en que no lo ha soltado. Y bueno, hubo después en el hotel Aníbal de Linares, donde se jugaba el torneo, estaban comiendo, y Judith Polgar le dijo, tenía 18 años, entonces le dijo: ¿cómo me pudiste hacer eso a mí? Le dice a Kasparov. Y Garry Kasparov dice: ¿qué me pretendes decir que soy un mentiroso y un tramposo? Bueno, se sabe que dejaron de hablarse durante 3 años, y se sabe también que él mintió, aunque con estos tiempos y la excitación del momento... Sí, seguramente él no percibió. No percibió plenamente que la había soltado, o no quiso, no se sabe muy bien. Cuando ocurren las cosas dentro así, de su cabeza no llegó a soltar. Bueno, es decir, en fin, esto es una anécdota que ha sido muy comentada. Bueno, llegamos cuando ya tiene 20 años, se puede decir que ya formaba parte de la élite mundial, era el número 10 del escalafón mundial, con un elo de 2.675. Esto es algo jamás logrado por una mujer, obviamente. Y se quedó en este nivel décima durante los 8 años siguientes, es decir, hasta el 2004. Claro, lo que dije antes, que con el elo de 2.715 que tenía en 2003, era décima. Hoy en día sería la 33 del mundo, porque ha progresado mucho el ajedrez, y en estos, de 2003, claro, 16 años, los elos han subido. Claro, es tremendo el ajedrez hoy en día. Hoy en día hay 3 jugadores que tienen más de 2.800.
El Elo ha subido a los cielos. A los cielos, y no es un consuelo para el resto de los jugadores. Es imposible darte a ti una réplica. Yo diría que el Elo muchas veces hoy en día es un camelo, porque hay muchos jugadores que están subvalorados cuando son muy jóvenes. Uno juega en un torneo con un 1800, 1700 y juega como un 2000, 2100 camuflado. Ajá. Porque claro, todavía no han jugado suficientes partidas. Sí, pero son fuertes. Yo lo sé, y te hacen perder muchos puntos cuando entablas o pierdes una partida así y no ganas, pierdes muchos puntos. Claro. De una forma poco justificada, obviamente. Bueno, sabemos que en el 2003 terminó segunda, invencida, en el famoso torneo de Wijk aan Zee en Holanda, que es ahora, podemos decir que es el Wimbledon del ajedrez hoy en día. Y después octava en las clasificaciones de 2004, llegó octava, hasta el 2005, que es el año ya donde va a obtener su mayor elo. ¿Cuánto llegó a tener? Llegó a tener 2.735, que llegó a ser octava del mundo después de haberse retirado un año, es verdad, en el que su hermana Susa se convirtió en campeona del mundo, y podemos decir que Judith Polgar, mientras tanto, no hacía solo ajedrez, puesto que se casó con un veterinario húngaro llamado Gustav Fons y tuvo un hijo a los 28 años, en agosto de 2004, y después una hija que se llama Oliver, su hijo, y una hija, Ana, que vio la luz en julio del 2006, cuando tenía ella 30 años. Esto de conciliar la vida laboral es difícil, pero para una vida deportiva de campeón del mundo todavía más difícil. Porque Sí, no, esto a este nivel ya, si tienes que dar de mamar, ocuparte de biberones y no tienes la cabeza para el ajedrez, tu nivel evidentemente no queda impactado, queda... y por lo tanto ella decidió retirarse, ¿no? Decidió retirarse pues un año nada más, porque al año siguiente volvió y en el torneo de Wijk aan Zee pues ocupó el quinto lugar con 7 de 13, lo cual no quiere decir nada porque era un fortísimo torneo, también con la flor y nata del ajedrez mundial. Quedó tercera en Sofía, en Bulgaria, pero llegó a tener el elo más fuerte de su carrera de 2.735, otra vez. Fue octava del mundo. O sea, volvió a recuperar. Sí, octava del mundo. Lo que pasa hoy, con este elo, sería la número 22 claro, es que es así. En el Campeonato del Mundo de 2005 acabó octava, y la última, porque ya se resintió probablemente de su alejamiento del tablero. En abril de 2011, ya con 35 años, termina tercera en el Campeonato de Europa individual, jugado en Aix-les-Bains, en Francia, y ya, por fin, el 13 de agosto de 2014, cuando tenía 38 años, en una entrevista al Times, anuncia que se va a jubilar ajedrecísticamente de la competición, claro. Uh-huh. Lo hace después de la Olimpiada de ajedrez de 2014.
hace 4 años y medio. Bueno, es como un jugador de fútbol que ya, bueno, ya con 38 rendido. años... No, y tiene los hijos. Ella ya había demostrado lo que podía dar de sí. Uh-huh. Y en ajedrez es muy importante la motivación. Claro. Si uno no está tan motivado, hace falta tener este instinto asesino. Los ojos asesinos ya Los ojos no brillaban. asesinos ya se dirigían a sus 2 hijos y se convirtieron menos asesinos, obviamente. ¿Y se ha dedicado a entrenar? Entonces, desde el 2018, ella, claro, ha dejado la competición, pero comenta en directo las partidas de los grandes torneos y está metido en unos blogs, etcétera. Es decir, se mantiene activa a nivel de comentarios, de conferencias y demás, pero ya no juega en torneos internacionales. ¿Y dónde vive? Ella, según tengo entendido, vive en Hungría ahora. Uh-huh. Porque se casó con este veterinario húngaro. No así sus hermanas. Su hermana Susa vive en Estados Unidos, es muy activa ahí, tiene planes de estudios del ajedrez, comenta partidas. Y su hermana Sofía, creo que vive en Israel, casada con un jugador israelí. Uh-huh. No es muy activa. Lo decía por si vivía en algún país de habla hispana que pudiéramos entrevistarla, pero me parece que el húngaro no es mi fuerte. No tengo no te lo aconsejo, el húngaro. El húngaro. Entonces, se puede decir que hay que añadir que tiene unas partidas extraordinarias para los que se interesen, como digo, en el portal chessgames.com, las partidas de ajedrez.com, encontrarán, hay partidas, por ejemplo, la que le ganó en 1994 en Buenos Aires a Alexei Shirov, que entonces este es un estonio, pero que se hizo español, estuvo en España, ha sido uno de los grandes astros mundiales, ahora muy conocido por su estilo tremendamente agresivo, hasta tal punto que escribió un libro que se llama Fuego en el tablero. Y bueno, Alexei Shirov le ganó a la Judith Polgar en 48 minutos, lo cual es rarísimo también. Muy rápido para en una partida. Una partida suele durar 4 horas, 4 y media, 5 horas, 6 a veces. Yo este domingo pasado jugué una partida muy difícil en la liga, llena de sobresaltos y con mucho consumo de calorías, y duró casi 4 horas. Entonces, bueno, esta partida es famosa, la partida que le ganó Judith Polgar al indio Viswanathan Anand en 2 hermanas en 1999 también es muy bueno, y su entrenador, el maestro internacional Karoli, calificó esta partida como la más bella jugada por una mujer. La partida Polgar-Anand del torneo de 2 hermanas de 1999. Y bueno, nada más que comentar que yo creo que las otras 2 hermanas, aunque son muy activas, han sido muy activas y forman parte del trío, pues no ofrecen tanto, quedan reflejadas a través de su hermana, que sí que es un caso que vale la pena resaltar. Y que hemos resaltado aquí en Jaque a la Mente, como siempre con René Mayer. Muchas gracias por habernos traído la semblanza de esta supercampeona, Judith Polgar. Bueno, ya seguiremos con otros
jugadores que quedan cada vez menos rescatados de la... Quedan menos porque estamos más cerca en el tiempo. Sí, no, además es que ya hemos agotado los grandes nombres. Los grandes que eran los del siglo XX, de principios del siglo XX, donde la preponderancia... Esa época tan lejana, ¿no? Sí, era una época de oro que ya no existe hoy en día. Los ajedrecistas más fuertes nacen en China, en India. Son los millennials. Los millennials. Ya no hay esta... Claro, la informática, el que domina la informática ya tiene mucho... Bueno, todavía tendremos algunos nombres que comentar y lo haremos como siempre cada 2 semanas. Muchas gracias, René.